Vamos a Deuteronomio 12, 23. Lleva como título El Santuario Único. Amén. Deuteronomio 12, 23. Mientras los hermanos van buscando la palabra, los esperamos un momento, así también en su hogar, Dios bendiga a la audiencia, pueda estar buscando la presencia del Espíritu Santo, porque sabemos que Dios se mueve en todo lugar. Amén. Damos gracias a Dios por este medio, porque sabemos que está llegando. Amén. Que pueda ser de bendición para sus vidas como lo es para la nuestra, el cual estamos perseverando. Amén. Sabiendo que muy pronto está su venida. Que podamos primeramente empezar por nosotros, amén, por cada uno de nosotros. Amén. Como hablábamos, Dios está tratando con nuestro conocimiento, Dios está tratando con nuestras mentes, amén, con el entendimiento, amén, está haciendo una palabra un poco más profunda si nosotros meditamos. ¿Por qué? Porque ya estamos preparados para entender esto, hermano. Amén. Dios es ordenado y nos ha ido preparando para todo lo que se viene hablando, amén. Pero no solo prepararnos para entenderlo, sino también para hacerlo, amén. Leemos Deuteronomio 12, 23 en adelante, amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. No la comerás en la tierra, la derramarás como agua. No comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Amén. Cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová. Pero las cosas que hubieres consagrado y tus votos las tomarás y vendrás con ellas al lugar de Jehová, al lugar que Jehová hubiere escogido. Y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre sobre el altar de Jehová tu Dios. Y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios, y podrás comer la carne. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Amén. Amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Tome su asiento, hermano. Como hablábamos, Dios nos está preparando. Acá en Deuteronomio 12, si leemos del principio, estos son estatutos y decretos. Amén. Que Dios había dejado para el pueblo de Israel, porque ellos estaban en un tiempo donde estaban conquistando lugares, estaban conquistando tierras en cual Dios los iba guiando, hermano. Amén. En Deuteronomio 12, versículo 1, para que podamos también corroborarlo con la palabra, aquellos que también estén en su hogar, dice así en el nombre del Señor Jesucristo: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra de Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra. Amén. Amén. Cuando conquistaban una nación, los israelitas debían destruir cada altar pagano e ídolo que encontraban. No podía quedar nada, hermanos. Nada que tuviera que tentarlos a ellos o llevarlos para que ellos adoren a ídolos. Amén. Era una norma y un estatuto que Dios dejaba a su pueblo de Israel a medida que ellos iban avanzando. Amén. Y si nosotros prestamos atención, a nosotros también nos hace lo mismo, porque nos trata, a medida que nosotros vamos avanzando, que nosotros obedezcamos sus normas y estatutos para que eso no permanezca, porque Él nos conoce, hermano. Él sabe que nosotros, si dejamos pequeñas cosas, como hoy se hablaba, que pensando que no, que esto puede llegar a estar bien o este poquito permanece, eso ya es una tentación. Amén. Y no se puede decir que Dios nos tienta, Dios nos advierte. Amén. O sea, la tentación la permitimos nosotros. Amén. Cuando vemos que hay cosas que todavía en nuestros hogares permanecen, y llevándolo a lo físico, ¿no? Muchas cosas en lo material que se afanan, llevándolo a lo material, y en lo espiritual. Esa es una pregunta que nos debemos hacer cada uno de nosotros, porque nos conocemos.
Amén. Amén. Y como hoy se hablaba, también prestar atención en no mirar la paja ajena, sino la viga en nuestros ojos. Siempre, eso va a evitar que muchas veces se lleguen a pensamientos erróneos o se llegue a juzgar al hermano o a la hermana. Amén. Es un cuidado que Dios nos habla. No podía quedar nada, el pueblo de Israel tenía que destruir todo. Una vez pensaba mi persona cuando ellos derribaron los muros de Jericó, una ciudad fortalecida, grandísima. En mi pensamiento, Dios lo sabe, decía, ¿por qué en vez de romper todo no vivieron ahí si ya estaba todo armado? Amén. No sé si lo han pensado ustedes, hermanos, pero ya tenían la ciudad armada, ya era suya. No, cuando leen la palabra destruyeron todo. Y uno dice, ¿por qué? Y esta es la respuesta. ¿En dónde? En su palabra. ¿Por qué? Porque era un lugar donde se adoraba a ídolos. Era un lugar donde el entorno, el lugar donde se mueva, hermano. Si hay algo que usted dice que ve que no es correcto, sáquelo enseguida. Amén. Porque si no va a llevar a una tentación. Va a llevar a una costumbre, un hábito que no es el que le agrada a Dios. Amén. Y para evitar eso, se saca. Amén. Por más que digan, no, pero al tiempo Dios lo va. No, el tiempo de Dios es ahora, hoy. Hoy es el tiempo de Dios. Y uno dice, ¿por qué? Porque Dios hoy nos está hablando así como nos habló hacia atrás. Y lo que nos habla hacia adelante. ¿Y por qué nos habla Él? Porque nos ama. Y porque necesita que nosotros nos empecemos a preparar. Amén. Y lo vamos a entender eso. Nosotros debemos hacer lo mismo que hacía el pueblo de Israel, hermanos. Y no estoy juzgando a nadie, primeramente esta palabra viene a mí. Mientras hoy se oraba y mientras meditaba en la palabra, decía, sí, tengo que llegar a mi casa y sacar algo que si Dios me lo hizo acordar, tiene que salir del lugar. Amén. En el orden que tengo que hacer, en el quincho, mi esposa lo debe saber, hay algo ahí que no tiene que estar y lo debo sacar. Amén. No sé en su vida, hermano, pero es algo que le estoy contando y que Dios lo sabe. Y me hizo recordar mientras hoy se oraba. Amén. Hermanos, hay algo que Dios nos está diciendo, que en nuestro corazón no deben permanecer esas cosas que no son de Dios. No deben permanecer lo que Él ya nos dijo que tiene que salir. Amén. Acá estamos haciendo un resumen de Deuteronomio 12, pero lo estamos llevando a nuestras vidas, primeramente a mi vida. Amén. Todo aquello que pueda llegar a tentar y apartar el corazón nuestro de Jehová y llevar a hacer lo malo, hermano, todo eso tiene que salir de nuestras vidas. No solamente cosas materiales, pueden ser actitudes, pueden ser actividades, pueden ser posesiones, pueden ser relaciones, pueden ser lugares, pueden ser hábitos. Y si ponemos un ejemplo de cada uno, usted lo puede entender con solo nombrarlo. Relaciones, ¿a qué se refiere? El entorno, punto. Amén. Actitudes. Cada uno conocemos nuestras actitudes cuando se nos corrige o muchas veces se nos habla la verdad. Conocemos las actitudes. Amén. Llévelo a usted, hermano. Mi persona lo lleva a mí. Actividades. Hay muchas actividades en las cuales muchas veces el hijo o la hija de Dios se afana. Amén. Y conocemos eso también. Amén. Lo conocemos. Hábitos. Hábitos también. Hoy hablaba de la esposa al esposo, el orden en su hogar. La persona lo tomaba así muchas veces. Cuando no hay orden se llega muchas veces a la angustia, al dolor. Y no estamos hablando de una angustia, dolor que es largarse a llorar. No, muchas veces se aflige el corazón cuando se repite nuevamente las cosas y Dios ha hablado. Amén. Dios nos ha hablado porque nos ama muchas veces, hermano. En los lugares. Hay lugares donde sabemos muchas veces que se mueve, que no debemos ir. Amén. Eso también aparta el corazón del Hijo de Dios o la hija de Jehová. Amén. Entonces Dios nos está hablando. Nunca nos creamos tan fuertes que no vamos a ser tentados. Hoy hablaba la palabra muy clara. No somos débiles nosotros. Somos una copa frágil delante de Dios. Entonces no podemos decir, no nos va a pasar. No, a mí no. Si leo la palabra, si oro, si me preparo. No, somos copas frágiles. Amén. No es con nuestra fuerza, hermano. No podemos decir no, sino prepararnos, que cuando nos pase estemos atentos.
Que nos fortalezca en frente de las tentaciones, Jehová. Que nos prepare para que cuando pase algo, inmediatamente venga su palabra a nuestra mente. Amén. Que no nos turbemos en emociones, que no nos turbemos en sentimientos, sino que ese sentimiento lo llevemos a Jehová. Lo que le digo, hermano, es muy fácil decirlo, pero tenemos que llevarlo a la práctica. Dios nos está preparando para poder llevar todo lo que sabemos y estamos conociendo a la práctica. Amén. Alabado sea su nombre. Cuando nosotros leíamos en el versículo 23, hermano, acá le estaba haciendo una breve reseña de lo que habla el capítulo 12, de que ellos iban conquistando, ellos tenían que destruir todo, ellos podían presentar sacrificios, holocaustos delante de Dios, pero donde Dios los guiara. Amén. No podían usar altares que ya habían usado para ídolos. Amén. No podían usar nada que los apartara de Jehová. Amén, para que se entienda y esté más claro. Y vamos al versículo 23, Deuteronomio 12, 23. Solamente que te mantengas firme, no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. Amén. Mi persona, cuando Dios me dio esta palabra, hermano, quería entender a qué se refería y por qué no hablaba de la sangre. Porque si nosotros hablamos del versículo completo, podemos entender lo que Dios llama a apartar, pero Dios llegó a más profundo. Y vamos a ir a la sangre, ¿amén? Comer sangre está prohibido. Vamos a ir a Levítico 17, 10 y 11. Porque la respuesta está en su palabra, ¿amén? Levítico 17, 10 y 11. Prohibición de comer la sangre. En el nombre del Señor Jesucristo. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os le he dado para como a ti mismo. Yo le he dado como para hacer expiación, sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación. Amén. La vida de la carne en la sangre está. La sangre es vida. Amén. Fue dada para expiación. ¿Qué significa expiación? Expiación significa en hebreo kipurim, que significa cubrir. Amén. ¿Se va entendiendo? Nos dio para expiación, para cubrir. ¿Y qué cubre la sangre? El pecado. Amén. Dice la palabra de Dios en las fiestas que el pueblo de Israel tenía un día de expiación, amén. Un día donde se presentaban en propósito ante Dios para limpiarse totalmente, amén. Esa fiesta se conoce como Yom Kippur, amén. Día de la expiación, es el día del perdón, arrepentimiento de corazón. Y uno dice, ¿por qué Dios nos vuelve a hablar de arrepentimiento, de perdón, de corazón? ¿Por qué nos habla de la mente? ¿Por qué nos habla del entendimiento? ¿Por qué nos habla de escuchar? Porque Dios nos conoce nuestro corazón, hermano. O sea, hay algo que Él lo está viendo que todavía no lo estamos dejando. Que todavía no se ha entregado. Y nos está hablando en general, no nos habla ahora solamente del corazón sincero y de repente, no, nos habla desde la mente, nos habla de la cabeza y para abajo. Porque hay que entenderlo, amén. La expiación, el día del perdón y arrepentimiento en corazón sincero. Se realizan ayunos, oraciones, abstenciones de placeres físicos, de trabajo. Es el Shabbat de los Shabbat, hermano. Para entenderlo, es el propósito del reposo. Que se comienza
como para ser más entendible, un viernes al atardecer y se termina un domingo. Son 2 días. 2 días que aquellos que están preparados y lo pueden hacer, lo realizan. Aquellos que tienen físicamente no están preparados, no lo realizan. ¿Amén? Los niños mayores de 13 años lo pueden realizar y las niñas de 12 años también. Amén. Es un Shabbat de los Shabbat. Dios nos está hablando de esto para que podamos entender por qué la sangre no se debe comer. Amén. Esto se festeja el 10 del 7, es en julio. Se festeja para limpiarse. Es uno de los días más santos que toma el pueblo de Israel. ¿Por qué estamos hablando de esto, hermanos? Porque nosotros somos injertados y tenemos que entender por qué en la palabra Dios dejó escrito. Amén. Esto corresponde a los últimos 10 días que Moisés le quedaban. Él estaba en el monte Sinaí y fue a preparar la segunda tabla, porque la primera la rompió. Amén. Él fue al monte Sinaí, estuvo 40 días en ayuno delante de la presencia de Dios. Y los últimos 10 días se tomaron para hacer esta limpieza de perdón, porque el pueblo de Israel había pecado. El pueblo de Israel había estado delante de un becerro, hermano, ustedes conocen la historia de la idolatría, no creyendo, no teniendo fe de lo que Dios estaba haciendo. Amén. Si vamos a un significado de lo que estamos hablando, de este Shabbat, del día de Yom Kippur, habla de la conciencia y arrepentimiento. ¿Será casualidad, hermano, de lo que estamos hablando hoy? No, sigue hablando de la conciencia de nuestro Señor Jesucristo. Y estábamos hablando de la sangre. Ahora podemos ver cómo Dios es causa de todo y cómo Dios, todo se une por Él, hermanos. La sangre, el arrepentimiento, el perdón. Hoy Dios nos está hablando nuevamente de esa conciencia de arrepentimiento sincero delante de Él. Esto nos va a ayudar a entender la importancia de la sangre del Señor Jesucristo, que muchas veces no la damos. Muchas veces no entendemos la importancia de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Primeramente mi persona, porque todavía permitimos muchas cosas. Cuando en esos momentos tenemos que recordar lo que Él hizo por nosotros. ¿Por qué la sangre de Jesús significa tanto y por qué Él era sin mancha, sin pecados? Un hombre que por nosotros pagó. Él dio su vida por la vida de los pecadores, o sea, nosotros. Amén. O sea, es una perfecta salvación para todos los que lo aceptan, porque su sangre era pura, limpia, libre de toda contaminación. Amén. Antes los sacrificios se hacían en animales. ¿Y por qué se hacían en animales? ¿Por qué se rociaba la sangre de ese animal cuando se imponía la mano para que lo limpiara? Porque ahí está la vida. Se pasaban, Dios permitía que aquel que pecara trajera un becerro, le pusiera la mano y orara. Y era una manera de pasarle los pecados a ese animal. Y después ese animal era sacrificado delante de la presencia de Dios. Amén. Y una vez que se terminaba la vida, la sangre ya era libre de la persona de los pecados. Vamos entendiendo, se lo estoy haciendo lo más breve posible y entendible, hermano. Usted puede estar confirmando con un amén. Que Dios nos ayude. Cuando Jesucristo derramó su sangre en la cruz, entregó su vida por nosotros. Amén. Y eso lo podemos encontrar en Romanos 5.1. Romanos 5.1. Amén. Lo vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Muchos ya conocen el pasaje bíblico, pero también para aquellas almas que están escuchando, en el nombre del Señor Jesucristo. Romanos 5.1 dice así: justificados en el nombre del Señor Jesucristo, justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados porque creemos en lo que no vemos. Justificados porque esperamos algo que se nos prometió.
justificados porque alguien dio su vida por nosotros. Amén. Su sangre es infinito valor, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Su sangre da por resultado la perfecta salvación. Amén. Y vamos a ir a Hebreos 9:13. Hermano, usted va a ir entendiendo esto y por qué todo lo que se ha hablado, ha predicado en la palabra de meditación, lo que se ha hablado en la reunión, lo que el siervo ha hablado, todo tiene que ver con todo. Amén. Amén. Hebreos 9:13 y 14. Le vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice así: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Limpiará vuestras conciencias. Dios ha estado hablando de la buena conciencia. ¿Y qué será la conciencia mala? O de obras malas. Amén, tenemos que entenderlo. Entonces, ahora sabemos por qué Dios nos llevó por pasos. Dios nos habló de un santuario único. Dios nos habló de cuando iban avanzando el pueblo de Israel, lo que significa no comer sangre, que es un decreto que Él dejó, lo que significa la sangre del Señor Jesucristo y lo que la sangre del Señor Jesucristo hace en nosotros y nos lava. Y habla de la conciencia, hermanos. Se lo estoy resumiendo para que podamos ir juntos y entendiendo. Si Dios nos habló de una buena conciencia, ahora nos va a hablar de qué significa una conciencia con obras malas, una mala conciencia. Amén. Que Dios nos ayude. Un buen entendimiento, decía su conciencia, escuchar la palabra de Dios y ser hacedor. Si hay una buena conciencia, hay entendimiento, se predicaba hoy. Si hay una buena conciencia, hay entendimiento. Y cuando la conciencia es mala, ¿habrá entendimiento? ¿Por qué? Porque se va a voluntad de hombre. Estamos viendo ahí, Dios nos está llevando aún más profundo cuando se hace la voluntad del hombre, cuando se hace por la carne. Amén. Eso no es la conciencia, entendimiento y sabiduría que Dios está dando a su hijo o a su hija, sino que es una conciencia de obras malas. Amén. La limpieza de la conciencia de los creyentes, hermanos. ¿Por qué su sangre hace eso? Porque Él nos debe limpiar para que le sirvamos. Amén. Tenemos que servirle. Estamos llegando a un tiempo, a una etapa donde todo lo que Dios nos ha volcado en conocimiento, toda la sabiduría, todo el estudio, se va a tener que empezar a predicar y se va a tener que llevar, por decirlo así, a la cancha. ¿Por qué? Porque van a acontecer situaciones. Creo que esto que se hablaba hoy del viaje de nuestro siervo va a ser la voluntad de Dios. Porque Dios le dijo que iba a trabajar, pero de otra manera. Aleluya. Y ya sea un alma que le hable y se vuelva a Cristo, multitud de pecados limpiará. O sea, nosotros debemos predicar la palabra de Dios para limpiarnos cada vez más, hermano. Para que nuestra conciencia pueda ser lavada por la sangre del Señor Jesucristo. Hermano, no hay casualidad en todo lo que está aconteciendo en nosotros. Amén. La limpieza de la conciencia de los creyentes es para que sirvamos a Dios y para que ya no haya culpa. Así es. La culpa ya se ha hablado muchas veces, pero no se logra entender todavía. Que cuando no hay fe, cuando no hay confianza en la persona, eso también es culpa. Amén. ¿Lo cree? Amén. Amén. Cuando no hay confianza en la persona, cuando no hay fe, es culpa. Así es. Porque si tuviera una confianza plena en Dios y una fe certera,
no habría desconfianza, no habría culpa. Amén. Porque instantáneamente, si se equivocó, se va a arrepentir y va a creer que Dios lo está ayudando. Amén. Y se va a fortalecer. No, esto no me va a detener, esto me va a levantar, tengo que aprender. Tengo que ver en dónde me equivoqué, pero que eso me sirva de edificación para prepararme. Amén. Amén. Entendemos entonces, vamos a leer nuevamente Hebreos 13, Hebreos 9, 13 y 14, no el Señor Jesucristo. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, Aleluya. limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Entonces, ¿por qué nuestras conciencias hoy tiene que haber entendimiento? ¿Por qué nuestra conciencia hoy tiene que ser buena para poder servir? Así es. Para poder trabajar lo que Dios nos ha dado Amén. y tener confianza que es de Él, no nos pertenece a nosotros. Que lo que nos ha dado le pertenece a Él. Amén. Amén. Hebreos 10, 22, un poquito más adelante. Hebreos 10, 22, en el nombre del Señor Jesucristo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Leemos otra vez. Hebreos 10, 22. Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. 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 Acercarnos a Dios con fe y con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Plena certidumbre de fe es orar con fe de que Dios nos escucha. Dios nos va a ayudar, hermano. Así es, amén. Pero tenemos que ser sinceros. Así es. No es que Él no conozca la oración que sale por nuestra boca. Él conoce el corazón. Él espera que nosotros se lo declaremos, que nosotros le hablemos. Amén. Que sinceramente le digamos, me pasa esto. Así es. Amén. Tú sabes que esto me acontece en mi corazón y que aflige mi alma. Necesito que me ayudes para que mi voluntad sea para ti. Amén. Y no justificarme más, no buscar excusas. Así es. Amén. Sino poder tener una buena conciencia para estar en paz y que me laves con tu sangre. Así es, amén. Amén. Que Dios nos pueda estar ayudando de poder llegar a acercarse a Él, a Dios, Amén. Amén. con un corazón sincero, ya sea en este lugar o en el lugar donde usted pueda orar. Así es, amén. Pero serle sincero a Dios. Amén. Amén. En plena certidumbre de fe, que esto, Él va a revertir la situación de cada uno de nosotros. Así es. Pero Él, ¿qué necesita para poder obrar en nosotros? En que nosotros le permitamos. Así es. Y nosotros le vamos a permitir si nuestra conciencia es buena y hay un entendimiento, como se viene hablando. ¿Por qué? Porque no se va a entorpecer la obra de Dios. Así Dios. es. Amén. Y primeramente en uno. Amén. Sí. Porque muchas veces, y se hablaba muy claro, muchas veces la persona se turba. Si hablaba con unos hermanos el otro día y le decía, hay que orar por nuestros siervos porque con todo el amor de Cristo, porque son siervos que no tienen ovejas cualquiera. Tienen ovejas que buscan la palabra de Dios y que hacen propósito. Hay que estar preparado para dar la respuesta a las ovejas que Amén. son ovejas que se preparan, que hacen estudios. Imagínense la responsabilidad de nuestro siervo. Amén. Amén. Y cuando la oveja se va a mucho estudio, se va muy profundo, viene el siervo y le dice, a ver, venga para acá, oveja. ¿Por qué se va tan profundo? ¿Cómo está su corazón? Siempre es palabra. ¿Está tranquilo? ¿Hay ansiedad? ¿Conoce la palabra de Dios? Sí. Entonces, ¿por qué se turba? Amén. Amén. ¿Por qué se turba? Conoce la palabra de Dios. Y ya la oveja o el ovejo agacha la cabeza.
Y es porque tiene razón. Amén. Porque tiene razón, muchas veces nos turbamos solo, nuestra conciencia lleva a un punto de tener muchas áreas Amén. y tratar de todas esas áreas entenderlas, y cuando Dios es simple lo que nos pide, Amén. que sea ordenado. Amén. Ser ordenado, y ser ordenado es empezar por la base, por el principio. Amén. Amén. Y si usted va a Génesis, lo lee y dice, acá estaba la respuesta. Acá estaba la respuesta. Hermano, estamos hablando de que Dios desde el principio, Él dejó normas y estatutos, Él dejó al hombre y a la mujer, Amén. como era hoy, se hablaba muy claro, el hombre y la mujer. ¿Por qué no hizo a la mujer de la tierra? Y no, porque son la misma carne. Amén, es la ayuda del hombre. Así es. Amén, por eso es varona. Amén. 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 Y el rol de los dos era diferente, pero era lo mismo. Lo mismo. Exacto. Lo mismo es acá. Hay muchos roles diferentes, pero es lo mismo, porque es para servir a Dios. Pero como tenemos roles diferentes y es lo mismo, todos tenemos que estar bien para poder trabajar juntos y avanzar. Amén. Amén. Nuestras conciencias, ¿cómo tienen que estar? Buenas, limpias. Tenemos que prepararnos y entender que Dios nos está hablando con amor nuevamente. Amén. Así es. Amén. Amén. Porque Él quiere que avancemos y porque vienen tiempos, hermanos, donde vamos a tener que estar más preparados, más firmes. Así es. Y esto no se refiere a que hay que leer más palabras, sino en cómo vamos a actuar. Amén. Amén. Porque si seguimos actuando como Dios nos está diciendo que se lo dejemos en sus manos y no lo hacemos, ¿cómo nos irá? Ayúdanos, Señor. Amén. Que Dios nos ayude. Hebreos 10:22. Acerquémonos con un corazón sincero, amén, en plena certidumbre de fe. Amén. Purificados los corazones Así es. de mala conciencia. Así es. Amén. No es casualidad que Dios nos está hablando de la conciencia. Amén. Porque dice purificados los corazones de mala conciencia. ¿Y su palabra dónde está escrita? En la mente y en su corazón. Amén. Si nosotros nos purificamos en la mente, ¿se purifica el corazón? Y si se purifica el corazón, ¿cómo está la mente? Amén. Gloria a Dios. Dios nos está hablando muy sencillo. Muchas veces lo llevamos más allá. Así es. Cuando Dios nos pide, no, hasta ahí, hijo o hija. Amén. Esto tienes que entender ahora. Amén. Llevarlo a la práctica y después vemos. Pero de a poco. Porque son copas frágiles. O sea, Amén. no podemos soportar muchas veces tanto entendimiento. Así es. Amén. No somos dioses, hermano. Hay Amén. muchas áreas en este mundo que todavía no lo vamos a entender, Así es. porque es al tiempo de Dios. Amén. Así es. Hay misterios que son de Dios. Amén. Así es. Entonces cuando nos pregunten, no tenemos que decir, no, si ya te doy la respuesta. No lo sé. A veces es más sencillo. Amén. No lo sé, no te puedo, pero si Dios permite ya nos va a dar la Así es. respuesta. Amén. Mire qué sencillo. Amén. Y la persona piensa, no, lo tengo que saber. ¿Cómo no lo voy a saber? Si tengo la palabra, ¿cómo? Pero Dios nos dice. Jesús se apuraba en responder a las almas que lo seguían. No. Y que Dios me perdone por el ejemplo. Él respondía enseguida, no los dejaba hablar. Algunos le hablaban parábolas, en otros les era directo. Sí, amén. Así es. Y cuando lo hacía, después se apartaba a orar. Amén. Así es. Amén. Él sí tenía la respuesta a todo. Así es. Pero él escuchaba y meditaba y hablaba. Así es. Hermano, muchas veces Dios nos muestra ese carácter y no lo hacemos. Amén. Muchas veces no escuchamos, muchas veces nos apuramos, no meditamos la situación. Amén. Y eso no es carga para aquel que hace la pregunta, sino ¿quién se carga? La persona. Amén. Imagínense cuando es alguien que le preguntan muchas cosas. Cuando hay que aceptar que muchas veces no lo sabemos. Así es. Hay que decir, no, Dios me tiene que guiar. Esto no lo sé. Amén. Esto no lo sé, no puedo avanzar con mi fuerza. No puedo decir, no, si esto es así, porque no, tal vez no es así. Y a veces tropezamos con su palabra. Amén. Amén. Me ha pasado de tropezar con su palabra, creyéndome que la sabía.
Y Dios da sabiduría y conocimiento por amor, Por amor, amén. pero también nos habla de ser humildes y sencillos delante de su presencia. Que eso significa reconocerlo a Él, hermanos. Así es, Amén. amén, amén. Que Dios nos ayude, Amén. acercándonos por fe. El acercamiento a Dios es siempre por fe. Así es. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice su Así es, palabra. mi Cristo. Entonces, ¿por qué Dios nos habla que el acercarse tiene que ser por fe? Y cuando hay fe va a haber amor. Amén. Y cuando hay amor va a haber confianza. Amén. Amén. Esto también va para los matrimonios. Así es, amén. El acercarse confiado con fe, que muchas veces Dios está operando en la situación. Así es. Amén. Pero en el momento no tenemos que decir, no, esto es así, sino tal vez empezar a entender que el que está operando es Dios y Él no nos pide que demos la respuesta muchas veces a lo que está pasando. Así Hay es. muchas situaciones diferentes Así es, amén. en cada uno de nosotros. Amén. Y muchas veces la respuesta no está ahí. Así es. Pero la fe nos va a llevar a decir si va a estar. En Amén. el momento que menos lo esperamos, en el momento que uno esté haciendo, se haya olvidado, va a llegar la respuesta. Así es, amén. Amén. Pero Dios nos vuelve a hablar nuevamente en esa área, amén. Es imposible agradar a Dios si no hay fe, Amén. 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 Y si no se acerca a Dios con fe, hermano, ya hay un apartamiento. Así es. Acercándose con fe es imposible agradar a Dios sin fe. Pero también eso va a llevar a que la persona empiece a retroceder, se empiece a apartar. Amén. ¿Por qué? Porque las oraciones ya no son iguales cuando no hay fe. Amén. Así es. ¿Hemos meditado en esa área? Amén. No, son oraciones que se ora como, bueno, tengo que orar, lo tengo que cumplir. Y son repetitivas. Amén. Amén. A cuando sea con fe es diferente. En el nombre de Jesucristo declaro que esto va a ser así, pero por ti, Dios mío. Amén. Y ya la persona se levanta, no, ya está, no hablemos más de eso. Amén. En cambio, cuando no es así, si tú quieres que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, ayúdanos. Pero si Dios está dispuesto a ayudarnos, declárelo y avance. Amén. Es algo que habla mi vida, amén. 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 No, ya está sana. Y un testimonio cuando vino mi hija y tosía, no, está sana. Gloria a Dios. Amén. Gloria. No importaba lo que escuchaba mis oídos, la veía, está sana. Y llegó a mi casa, hermano, y estaba sana. Al otro día ya estaba bien. Y la mirábamos y decía, gloria a Dios. No se lo dije a mi esposa, pero es que ella estaba sana. Amén. 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 ¿Por qué? Porque uno entiende muchas veces por qué acontecen las cosas en los hijos. Amén. Porque se ve cómo está uno. Así es. Ayúdame. Amén. Y le pide a Dios, perdóname, pero sánala porque tú tienes poder. Amén. Porque no tienen la culpa de la desobediencia de los adultos. Amén. Y creo que me vas a ayudar. Y creo que vas a hacer la obra. Amén. Amén. Pero eso ya es una oración con fe. Cuando es sin fe, son oraciones que muchas veces no se puede avanzar. Así es. Se traba la persona. Y queda ahí, ¿y qué más agrego? Y pasa eso, hermano. Amén. Le digo porque me ha pasado. Amén. Y muchas veces es porque no se entiende la situación. No se entiende la situación de lo que está pasando. Y dice, bueno, ¿cómo oro si ya oré? Y es tan sencillo, lo dejo en tus manos. Y declaro que queda en tus manos y tú me vas a mostrar la salida en algún momento, Señor Jesucristo. Pero que esto no se torne en carga en mi vida. Y Dios lo hace. Dios lo hace. A veces no hay que especificarle todo el problema, sino decirle, queda en tus manos, tú ya sabes. Tú ya sabes, obra. Amén. Obra. En el nombre del Señor Jesucristo. Estamos hablando de la fe, estuvimos hablando de lo que significa lo que Él hizo por nosotros y lo que Él quiere hacer en este tiempo. Que nosotros tenemos que acercarnos y permitirle que Él lave nuestra conciencia de toda mala obra. Que Él lave esa conciencia mala, que nos dé la conciencia buena, entendimiento, escuchar y hacer hacedor. Amén. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma, dice el Señor. Amén. Así es. ¿Por qué Dios nos habla de esa manera?
No tenemos, hermanos, que por un problema creer que ya estamos vencidos. No, sea todo reprendido en el nombre del Señor Jesucristo. Los problemas, los desiertos, las situaciones que acontecen en nuestras vidas no nos van a vencer. Porque hay alguien que va a luchar por nosotros. Pero como hablábamos anteriormente, tiene que quedar en sus manos. Tiene que quedar en sus manos. No en nuestras manos, porque con nuestras manos puede pasar cualquier cosa. Así es. O se puede alargar el tiempo, o puede acontecer algo más. Y ha sido así muchas veces. Así es. Y lo hablo por mi testimonio, cuando era más sencillo todavía. Cuando Dios me ha dicho, te obedece, corrige, ordena tu casa. ¿Y qué le voy a decir si tiene razón? Si Él conoce que todavía no lo he hecho, y como no lo he hecho han acontecido otras cosas, pero ¿por qué ha sido? Por desobediencia. Amén. Y Dios lo sabe, hermano. Y eso no queda solamente en el hogar, eso es en todo. En el trabajo, en el ministerio, Así es. en la familia. Así es. Amén. Y ahí es cuando la persona dice, me sale todo mal. Pero vuelva a la base. Así es. ¿Qué se le habló? No, ¿qué se le habló? ¿Qué le dijo Señor Jesucristo? Empiece de ahí, hermano. Y no culpe, porque también pasa eso. Se culpan. Se culpan a las personas y no es así. Vuelva a la base. Medite cómo está, qué se le habló y qué paso fue incorrecto o qué paso no se dio. Amén. Dios nos está hablando, Dios nos necesita con una conciencia buena, atenta. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. De mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Por el poder de su Espíritu Santo, hermano. Jesucristo nos está hablando de la fe, nos está hablando de la oración. ¿Y por qué nos estará hablando de eso? Vamos a ir a Lucas 18, del 7 al 8, hermano. ¿Por qué nos está hablando? Porque nos está preparando, porque viene un tiempo donde nosotros vamos a tener que estar firmes. Amén. Todos nosotros, cada uno de nosotros, pues de esa manera también nos vamos a ayudar y edificar. Lucas 18, del 7 al 8, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? El 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. ¿Hallará fe en la tierra cuando Él venga? ¿Cómo estarán nuestras conciencias cuando la maldad se empiece a multiplicar aún más, hermano? ¿Cómo estará nuestra conciencia cuando empiecen a acontecer otras situaciones más? Porque dice la palabra de Dios en Mateo 24 que el amor de muchos se enfriará. Y si no hay amor, hay maldad. Y si no hay amor, ya no le importa al prójimo, sino sus conveniencias. Imagínense aquellos que están arriba en el poder. Ahora Dios, ¿por qué nos está hablando? ¿Hallará fe cuando esté pronto la venida del Señor Jesucristo y empiecen a acontecer tribulaciones en nuestras vidas? Amén. La pregunta que Jesús hace en Lucas 18:8 indica que a medida que se acerca el tiempo de su retorno, la maldad va a ser tan dominante que muchos de la iglesia se apartarán por la fe. Que Dios nos ayude. Que muchos aquellos que están perseverando se van a apartar, y esto no es algo que no se haya dicho, el Espíritu Santo lo habló. Entonces, ¿por qué nos habla y nos da la oportunidad de entender que tenemos que estar preparados por lo que va a venir? ¿Por qué está hablando de los matrimonios? Está hablando de los matrimonios, nos está dando a entender que somos su esposa, su iglesia. Algo que sabíamos, pero lo está llevando más profundo todavía. ¿Cómo tienen que ser sus pensamientos?
pensamientos, hijos, hijas. Amén. Nos está llevando más profundo porque es el tiempo y nosotros lo podemos entender, hermano. Amén. Debemos preguntarnos, ¿estamos perseverando en la fe? Ayuda. ¿Continuamos firmes en oración? Ayuda. ¿Le pedimos que se haga su justicia, su voluntad sobre nuestras vidas? ¿O muchas veces estamos tan preocupados por la vida, tan preocupados por los afanes, las vanidades, que nuestra fe ya no es la misma? Ayuda. Que nuestra conciencia ya no es buena, sino que es una conciencia mala, porque ya no se tiene en primer lugar a Dios, al Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo estará esa alma? ¿Cómo estará su corazón? Si hablaba de que la mente y el corazón están unidas. Así es. Porque ¿qué está grabado en la mente y el corazón? La palabra. Pero si en su corazón, si vamos a entenderlo esto, todavía no hay un perdón, ¿qué estará pasando en su mente? ¿Qué estará pasando con la palabra? ¿La estará entendiendo? Y esto es en general, hermano. ¿Qué pasará si en la mente está la voluntad del hombre? ¿Qué pasará en el corazón? ¿Vamos entendiendo aún más profundo lo que Dios nos está hablando? ¿Por qué está tratando tan firme en la conciencia de nuestro pensamiento? Y cuando lo habla, presta atención, mi persona prestaba atención y muchas veces no estamos prestando atención del todo. Amén. Y hay un ejemplo muy claro y fue a mi vida. Amén. La predicación pasada, un versículo, Proverbios 4, 23, 24. Mi persona leyó Proverbios 24, 23 al 25. Y dije, ¿qué pasó acá? No puedo decir que no lo escuché, no presté atención. O sea, mira el nivel que nos está llevando Dios aún en este lugar. Y no me da vergüenza decirlo. ¿Por qué? Porque tenía que estar atento en el lugar donde estoy. Hoy está atento usted, hermano. ¿Estamos atentos? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude porque esto nos va a preparar para cuando venga y se llene de almas en este lugar. Que todos vamos a tener que trabajar juntos. Todos vamos a tener que tener esa atención. Todos vamos a tener que estar observando, estar preparados para poder trabajar en un mismo sentir. Amén, en un mismo entendimiento. Dios nos está llevando a que tenemos que estar firmes nosotros, que lo que está aconteciendo alrededor, que no nos lleve a preocuparnos de la vida. Y uno dice, entonces no se comerá, no se cambiará. No, es más profundo, hermano. Sí, se tiene que comer, se tiene que descansar, se tiene que cuidar el templo, se tiene que criar a los hijos, se tiene que ir a trabajar. Pero si nosotros empezamos a mejorar el área espiritual, todo eso va a ser más sencillo y no va a ser preocupación. Así es, amén. Amén. Porque todo lo que acontezca, ya teniendo una conciencia buena, va a decir, bueno, queda en tus manos, Señor Jesucristo. Así es, amén. Sigamos. Lo que está pasando en mi trabajo, bueno, queda en tus manos, solamente tú eres quien me sustenta y tú vas a obrar ahí. Así es, amén. En mi hogar me ha dicho que me ordene, me voy a ordenar. Me voy a ordenar, pero ayúdame a trabajar, que en tus manos, gloria a Dios, lo vas a hacer. Gloria a Dios. Y Dios lo hace. Amén, Dios. En el ministerio, ayúdame a estar más atento. Pero que seas tú, que no sea con la fuerza del hombre. Y Dios va a ayudar en los matrimonios, ayúdame con mi esposa, con mi esposo. Toca su corazón. Amén. Trata con su vida y ayúdame a estar firme. Amén. Hermanos, Dios nos está ayudando, nos está guiando. ¿Cómo es nuestro entendimiento y cómo debemos estar? Amén. Estamos anhelando el retorno del Señor Jesucristo. Amén. Falta poco. Amén. Falta poco. Si usted lee Mateo 24, si usted lee Apocalipsis 6, si usted lee Daniel, todos van relacionados. Amén. Todo lo que está aconteciendo está escrito. No podemos decir que no sabemos lo que va a acontecer. Nosotros tenemos un privilegio, los hijos de Dios y las hijas de Dios, que sabemos qué va a pasar. Así es, amén. Sabemos qué va a pasar. Así es, amén. El mundo no lo tiene. Por eso el mundo anda como anda. Y Dios nos está mostrando, miren cómo andan ellos. Ustedes no tienen que andar igual. Así es, amén.
cómo su conciencia tiene que ser. Amén. Ustedes no deben andar igual. Si nosotros vamos a Apocalipsis 19, y ya vamos a ir terminando, hermano, que Dios nos pueda estar ayudando y le pueda estar dando el entendimiento, su vida en su área que usted conoce. Amén. Así como mi persona no tiene que traer a mí esta palabra. Predicamos todos juntos, predicamos al pueblo, pero tenemos que nosotros resolver lo que hay en nuestras vidas. Apocalipsis 19 del 1 al 7. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Gloria a Dios. Su esposa se ha preparado. Es claro que no es casualidad lo que hoy se habló. Así es. Se habló de la esposa. ¿Y qué somos nosotros? Dice su palabra en Apocalipsis 19: y su esposa se ha preparado. Dios nos está hablando directamente: prepárense, hijos. Tienen que estar preparados y dar gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Deriva de la palabra que significa alabanza. Aleluya. Alaben y ya a Yahweh, Dios. Amén. En mi casa con mis hijos lo hacemos. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Esto está en la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Alaben a Dios, al Eterno. Amén. Habló de la esposa que tiene que estar preparada. Dios nos viene hablando de una buena conciencia. Hoy nos habló de la mala conciencia, de lo que nosotros debemos hacer para poder estar bien delante de Dios, hermano. Tal vez son palabras que uno dice, son palabras que por ahí duelen o pueden llegar a generar una angustia, pero conocemos cómo estamos delante de Dios. Acá no nos juzgamos, no nos señalamos, hermano. Que cada uno pueda meditar en cómo está delante de Dios, que nos pueda ayudar el Señor Jesucristo. Avanzar. Amén. Él por amor nos está llevando a esta área y nos está llevando a un entendimiento más profundo de lo que ya se ha predicado. Amén. Mi persona meditaba y hace 3 meses exactamente Dios nos habló de una buena conciencia. Y fue predicado. Y lo predicó nuestra hermana Tania. Amén. Hoy nos trajo otra esencia, pero nos viene hablando de buena conciencia. No podemos decir que no se nos habló. No podemos decir que Dios no nos está instruyendo. No podemos decir que no nos ayuda. Amén. Segunda de Corintios 11, 2 y 3. Segunda de Corintios 11, 2 y 3. Vamos a leer el nombre del Señor Jesucristo. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados
de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Estar atentos, prestar atención. Amén. Acá está hablando de algo muy claro. Él nos desposó. Amén. Él nos hizo su esposa. Y habla del principio, hermanos. Así como fue engañada Eva. Amén. Que hoy no seamos engañados porque se van a levantar falsos profetas. Se están predicando y no estamos hablando de nada, sino estamos hablando de lo que está aconteciendo. Amén. Se está predicando cosas que no son tan así. Amén. No se están preparando en los pueblos y nosotros meditamos. Está pronto su venida. Y hay almas que todavía no lo entienden. Hay almas que todavía creen en que pueden ser salvas por obras, pueden ser salvas por lo que hacen, porque son buenos, y Dios es muy claro en su palabra. Hace mucho tiempo se dejó de temer a la palabra de Dios y se llevó a doctrina de hombre, se llevó a una mala conciencia. Amén. Hoy hablábamos del trabajo que tienen nuestros siervos y nuestras siervas. Dios la bendiga. Amén. Porque tienen que prepararse para ovejas que buscan respuestas, ovejas que leen, ovejas que meditan. Amén. Que podamos estar atentos, prestando atención. Poder ser hijos de bendición, como hoy se hablaba, preparados, honrosos delante de Dios, obedientes delante de Dios. Amén. Con un buen testimonio hacia afuera. Amén. Respetando a Dios, no jugar con el Evangelio, hermano. Todo esto que le estoy diciendo, sé que Dios me está hablando a mi vida. Amén. Porque Él quiere que seamos salvos. Él quiere que vivamos esa vida eterna. Y si no nos habla de esta manera, hermanos, ¿cómo vamos a entender qué debemos hacer? Si Dios no nos disciplina, dice que Él a sus hijos por amor los disciplina. Amén. Al que ama, la corrección. Amén. Es una persona sabia. Y si Dios nos corrige, Dios nos ayuda y nos ama, porque Dios nos quiere limpio. Esas vestiduras blancas, sin manchas, sin arrugas, como hoy se hablaba. Una esposa que pueda obedecer a su esposo. Si el esposo dice esto, no contradecirlo. Si Dios nos dice esto, ¿por qué vamos a contradecir? Muchas veces nuestras actitudes lo contradicen. Muchas veces mis actitudes, mi carácter contradice a Dios. Y Dios lo sabe, por eso debemos arrepentirnos. Amén. Hermanos, debemos prestar atención que tenemos un esposo mayor, Jehová. Y lo que Él dice en su palabra, cuando no se obedece, no se está obedeciendo al siervo que vino y corrigió. Prestemos atención. Es a Dios directamente. Eso nos está hablando. Nosotros nos podemos justificar, decirle, pastora, me pasó esto. Bueno, pero ¿ellos qué van a hacer? ¿Van a escuchar? ¿Pero qué nos van a decir? Hijo, no puedo hacer nada, solamente decirte la verdad. Depende de nosotros el obedecer a Dios, al esposo principal, hermanos. Así es, amén. Como iglesia, como hermanos, poder ayudarnos, alentarnos. No mirar, como decíamos, la paja ajena, sino la viga en nuestros ojos y avanzar. Dios nos quiere ayudar. Dios nos quiere preparar para lo que viene. Pero depende de nosotros el poder estar atentos. Depende de nosotros en confesar con un corazón sincero delante de Él y arrepentirnos de todas las obras malas que hay en nosotros aún. Amén. Porque reconozco las mías, no conozco las suyas, hermano, y no pretendo que usted lo haga, sino hágalo con Dios. Amén. Porque estamos en una misma condición, la condición del camino estrecho, con dificultades. El camino hacia Jehová es hacia arriba, dice su palabra, alejado de Seol. Es hacia arriba. Entonces todos tenemos que esforzarnos. ¿Necesitamos esfuerzo para subir una escalera? ¿Sí? Hasta lo más común Dios nos da ejemplo de su palabra. Para subir una escalera no lo podemos hacer si estamos quietos. Tenemos que dar un paso y subir. Y otro paso y subir. Y a medida que vamos dando el paso,
correcto, porque si da un paso incorrecto en una escalera y se va a dar un golpe. Amén. Y ahí se tropieza, como dice su palabra. Perdón por el ejemplo, pero es muy claro, hermano. Que Dios los bendiga, hasta acá es la palabra. Que Dios bendiga a la audiencia. Amén. Que pueda estar meditando, que pueda estar escuchando no solo una vez esta predicación, sino más de 10 veces, amén. Y lo declaramos que así va a ser, porque Amén, está llegando. Dios. Es la voluntad de Dios que se haya podido subir los videos, gloria a Dios, que pueda llegar a esas almas que buscan la verdad. Amén. Y no quedarse con lo que dice esta persona, sino ir a la palabra. Amén. Ir al versículo, al capítulo, y prestar atención, que como hombres, seres humanos, nos equivocamos. Pero si andamos en la verdad, amén, es muy probable que no se equivoque. Así es, mi Cristo. Si presta atención. Amén. 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 Dios los bendiga. Amén.